Hola, bienvenidos a Vértice, donde las preguntas y las respuestas se encuentran para que ustedes puedan tener más y mejores argumentos y puedan tomar mejores decisiones. Hoy tenemos como invitado a esta conversación a Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación de Vértice, un espacio de minuto 60 para que podamos conversar. No, muchísimas gracias y qué emoción estar aquí. Y esa introducción me emociona aún más. Creo que las preguntas es lo que debe inspirar nuestro criterio, sobre todo a la hora de este proceso electoral tan importante para el país. Y felicitaciones a Minuto 60 por este espacio y muy contento y emocionado de tener una conversación chévere y puntual alrededor de lo que pensamos por el país. Qué bueno. Juan Daniel, en este espacio hay unas preguntas que yo voy a formular y luego hay una conversación también con preguntas que hacen periodistas de nuestra redacción. Hoy nos acompaña Camilo Cruz, nos acompaña Angélica Gómez, nos acompaña Carolina López y nos acompaña Catherine Vega. Entonces, pues, vamos a arrancar. De una. Bien. Bueno, y saludo, admiración, Jonathan. Juan Daniel Oviedo Arango nace en el 77 aquí en Bogotá. Madre vallecaucana y padre santanderiano. Estudia en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, estudió luego economía en la Universidad del Rosario y tiene un doctorado en economía en la Universidad de Toulouse, en Francia. ¿Es papá de Mora? Papá de Mora, exactamente. Bien. Que es una perrita criolla que adoptó. Sí. Bien. Que la trajo Sebastián, que es mi pareja, y esa es la familia. Sebastián, Mora y Juan Daniel. Perfecto. Multiespecies que se llama ahora esas familias. Son tus, hay de todo ahora, pero bien. Se ha desempeñado principalmente como consultor y ha trabajado también en el sector público, pero Juan Daniel Oviedo se hace sobre todo reconocido a partir de su llegada al DANE, por la forma en la que explicaba los datos, el tono, y creo que eso también le generó una relación con la ciudadanía muy interesante que finalmente lo lleva a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Queda segundo con una muy buena votación. Del odio al amor. Al principio le generaba fastidio a la gente, pero después la gente apreció el trabajo que estaba haciendo. De la curiosidad sí. Se pasó al amor. Quedó segundo después de Carlos Fernando Galán, una buena votación, y por tener esa votación llega a ocupar una curul en el Consejo. Y en junio arranca la recolección de firmas para ser candidato a la presidencia. Exactamente. Bien. Juan Daniel, una de las cosas más berracas de hacer política es recoger firmas. Es exigente, es desgastante, a mí me parece de las vainas más... Y la calle está dura. Jodidas. La calle está dura. ¿Cómo va ese proceso de recolección de firmas? Bueno, no, chéverísimo. Ese proceso de recolección de firmas a la fecha de grabación de ese episodio, ya con la información consolidada de 34 procesos de recolección de firmas que tenemos en diferentes ciudades, nos da una suma superior a 302.000 firmas. Significa que todavía tenemos camino por recorrer hasta el 17 de diciembre, que es la fecha límite para entregar 635.000 firmas válidas. Pero lo interesante de ese proceso es que nos ha permitido sembrar semillas en otras ciudades distintas a Bogotá, pero aprovechar el tiempo de recolección de firmas para escuchar lo que está sintiendo la ciudadanía. Una ciudadanía que está desconcertada un poco de la forma como se ha hecho la política, particularmente en los últimos 3 años, pero que también quiere ver una opción que resuelva en la presidencia de la República. O sea, nos quedan 3 meses para un poquito más de 350.000 firmas. Exactamente. Es duro, pero que todo salga bien. Esperamos que todo sea como esos procesos de difusión que primero van así, después llega a un punto de inflexión. Qué bueno. Esperamos que todo salga bien y los mejores deseos. Juan Daniel, cuando uno entra a Google y busca Juan Daniel Oviedo, pues siempre sale mucha información, y aquí que hicimos perfiles de los diferentes candidatos, donde está el suyo también, pues se encuentra mucha información.
pero nosotros quisiéramos arrancar por una cosa y es, ¿cuáles son las 5 cosas que a Juan Daniel Oviedo le interesa que la gente que nos ve, nos oye y nos lee, sepan de usted? 5 que quiera que ellos tengan en su cabeza. Bueno, lo primero es que yo creo, de una forma muy sincera, que sí es posible unir al país alrededor de una visión de futuro, que es el concepto de desarrollo. En Colombia queremos tener oportunidades para ganar el sustento y llevarlo a nuestros hogares. Eso es lo que yo creo. Y es posible unir este país dividido, fragmentado, desconfiado. Es posible encontrar ese propósito. Primer punto. Segundo punto, para lograr que eso que creo sea un sentimiento común en un país dividido y desconfiado, necesitamos mucha disciplina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un país supremamente heterogéneo, este es un país tan diverso por su desconexión territorial que necesitamos disciplina en ese propósito. Segundo, o tercero, perdón, necesitamos aprender a ser equipo, ¿sí? Porque lo más fácil en un país desconfiado es divide y vencerás, buscando mesías, buscando soluciones irrealizables, que es lo que hemos visto a lo largo de los últimos años de historia política en el país. Cuarto, necesitamos escuchar. La sordera en política es supremamente costosa para un país que tiene tantos problemas por solucionar. Y hacernos los sordos es lo más fácil para simplemente hacer cumplir un propósito individual y desconocer las realidades del país. Y el quinto, contrario a alzar al país en un modo revolucionario, estamos convencidos que es mejor sentar a Colombia en una mesa para que conversemos y acordemos algo que es fundamental. ¿Cuáles van a ser los perfiles de los próximos 6 presidentes de Colombia para garantizar que esa ventana de 25 años que tenemos para que Colombia aspire a ser un país desarrollado sea una ventana de oportunidad y no muro de lamentaciones en el 2050 y que digamos perdimos la oportunidad de ser un país rico porque si no nos ponemos las pilas hoy vamos a ser un país pobre, envejecido y país inmerso en la informalidad, que tristemente es parte de lo que somos hoy, 25 años antes de que se cumpla esa realidad demográfica para Colombia. Juan Daniel, muy interesante los 5 puntos, pero pues también usted ya lleva un recorrido en política y lleva uno recogiendo las firmas y conversando con muchos interlocutores alrededor de lo que usted se imagina que puede ser el país. ¿Cómo ha sido la experiencia en estas conversaciones con esos 5 puntos? La de hacer equipo, la de escuchar, la de disciplina, ¿sí? ¿Cómo ve eso posible? Si fuera el único candidato, uno diría, pues chévere, ya hay un camino, pero pues tiene que convencer a un montón de candidatos que digan, oiga, su visión me parece chévere o podemos construir alrededor de su visión. Pero yo creo que lo más importante es convencer a la gente de que eso es posible, ¿sí? Porque siempre en esos 3 años larguitos, porque mi vida en política inicia el 7 de agosto de 2022, cuando dejo de ser director del DANE y hago público mi interés de aspirar a la alcaldía de Bogotá, siempre he visto que la gente no quiere que le digan qué hacer, sino que la gente quiere que la escuchen. ¿Sí? Entonces, más que decirle a la gente estos 5 puntos como lo que toca hacer, lo que necesitamos es escuchar a la gente para que verdaderamente ellos se convenzan de que efectivamente lo que pide Colombia es eso. Porque las conversaciones individuales nos dan esos puntos. La gente, frente al tema de creer en que podemos unir al país al desarrollo, en Colombia, en la calle, el común denominador es no queremos que nos regalen cosas, queremos que nos den oportunidades. ¿Sí? Frente a la disciplina, pues hoy
tristemente, con el presidente que tenemos, la gente dice, lo mínimo que queremos de un gobierno es que sea un gobierno oficioso, que cumpla agendas, que cumpla horarios, que sea respetuoso del tiempo de los demás. Frente al trabajo en equipo, un presidente solitario, y la gente dice, ¿cómo así? Y ese es un problema, porque mucha gente en territorio, por ejemplo, en la región Caribe, en Ciénaga, Magdalena, hay gente que dice, sí, pero es que son los ministros los que no le están dejando al presidente gobernar, ¿sí? Cuando en realidad necesitamos un presidente que sepa hacer equipo. Frente a escuchar miles de voces de diferentes vertientes políticas, incluso del progresismo, llaman la atención frente a la necesidad de cambiar el rumbo en algunas cosas y nadie escucha. Y frente a la posibilidad de tomar una posición moderada, pragmática, que nos permita ver los próximos 25 años no como 6 mundiales, en los que cada 4 años nos damos pata con tal de ganar y ser el campeón. Pensamos en una carrera de relevos de 6 etapas en las que cuidamos muy bien el momento de pasar la posta para cumplir ese propósito de que Colombia sea un país. Entonces creo que hay que convencer es primero a la gente de que eso es posible, porque a la clase política tradicional pues va a ser aún más difícil convencerlas si ellos no ven que los votantes están pidiendo esto. Si no están alineados con ese tema. Exactamente. Bueno, vamos a suponer que estos 5 principios calan, que llega a la presidencia y acaba de terminar sus 4 años. ¿Cómo quiere Juan Daniel Oviedo ser recordado al final de esos 4 años de presidencia? Bueno, lo primero es que a la gente le quede claro que tener un presidente disciplinado en Colombia es fundamental. Sí, porque son muchas cosas y no habré resuelto ni la 10ª parte de todos los problemas del país, pero a punta de disciplina le vamos a dar ánimo a la gente de decir, venga, si es posible tener a alguien que trabaje y use el poder para ponerlo a disposición o al servicio de los demás y no para pagar favores políticos por una campaña costosa, que es lo que vimos en ese gobierno. Segundo, quiero ser recordado como un presidente que fue capaz de tomar las decisiones difíciles que debemos tomar, como la gestión de un apagón en electricidad, un racionamiento en gas natural, que pudo tomar decisiones difíciles siempre pensando en esa meta del 2050 para resolver las cosas. Y el tercero, creo yo, que es muy importante haber sido recordados no como un Mesías, sino como aquel que fue capaz de articular a muchas cabezas y muchos corazones que están dispuestos a trabajar por Colombia para que eso se convierta en un nido de futuros presidentes y de futuros líderes para Colombia. Creo que son esas 3 cosas en las que quisiera ser recordado. Muy bien. Vamos a pasar a un segundo momento que le vamos a mostrar 5 fotos de 5 personas y queremos que nos cuente con cuál de esas personas, si a cada una de esas personas, con quién trabajaría, a quién denunciaría y a quién evitaría. ¿Con quién trabajaría? ¿Denunciaría o evitaría? Denunciaría. Sí. ¿Estamos listos? Ok, Vamos pues. listo. La primera entonces. María del Rosario Guerra. Ella se retiró de la política. ¿Sí? Ella es como mi segunda mamá. Sí. Está pendiente de si como, si duermo. Y estoy seguro que me manda el mejor de los deseos en esta carrera política. La admiro muchísimo. Y evidentemente he trabajado con ella. Entonces, si es de volver a trabajar, bienvenido, pero pues ella ya se retiró de la política, ya está en otro modo. Pero María del Rosario Guerra sería, por ejemplo, una voz
que de pronto no necesariamente esté en el gobierno, pero sería una persona con la que usted podría hablar y que lo aconseje en temas difíciles? Yo creo que ella ha sido ejemplo para mí. Pensamos en muchas cosas distinto, ¿sí? Y creo que es lo que le ha costado mucho al país político tradicional entender y cree que simplemente porque ella es cercana a mí, entonces yo ya soy uribista y que soy un uribista tapado y que no lo acepto. Creo que ella ha sido ejemplo de entender que uno puede tener relaciones en el marco de la diferencia. Y obviamente siempre la escucho, siempre la escucho. Es una de esas voces a las que siempre escucharía en un momento difícil. Muy bien. Segunda persona, María Fernanda Carrascal. ¿Trabajaría, denunciaría o evitaría? La evitaría. Yo creo que ser tan retóricos con el fin de generar controversia es algo que me desgasta. Obviamente hay que respetarla, ella tiene su carrera política, pero tener retórica para simplemente cumplir un propósito político me parece que es supremamente desgastante. Ok. Tercera persona, Álvaro Uribe Vélez. Bueno, pues yo creo que lo hablábamos antes de cámaras. 16 años vamos a cumplir el 7 de agosto de 2026 de la expresidencia del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y en 16 años, las elecciones presidenciales han estado alrededor de definir si el presidente Uribe es héroe o villano. Y el país no ha logrado hacerlo. Porque tal vez la historia nos está diciendo que no es necesario, que tal vez es bueno decir gracias a lo que hizo bien y no volver a hacer lo que salió mal. Por consiguiente, el presidente Álvaro Uribe Vélez sigue siendo una persona influyente en el mundo político colombiano. Yo respeto su existencia en ese escenario político, pero creo que ya es tiempo de dejar lo bueno, no repetir lo malo y pensar en liderazgos que reconozcan que sean el aprendizaje de lo que pudo haber pasado en el pasado para que tengamos un futuro mejor y que podamos lograr ese futuro del desarrollo. Importante reconocerle que su agenda de seguridad democrática en ese momento trajo unas cosas positivas que hoy están generando controversia 16 años después. Creo yo que el país tiene que ser lo suficientemente audaz de reconocer su legado, no repetir los errores y mirar para adelante. Cuarta persona, Gustavo Bolívar. Entonces, trabajaría. ¿Trabajaría, denunciaría o evitaría? Yo encuentro en Gustavo Bolívar una persona apasionada. Por algo ha sido libretista de telenovelas famosas. Sí, algo debe tener para mover sentimientos. Creo que es una persona a la que se puede escuchar, ¿sí? Pero creo yo que en este momento las banderas que él está defendiendo, ¿sí? El utilizar datos para armar relatos que no son coherentes, ¿sí? Que se lo dije personalmente también a María José Pizarro después de un debate, le dije, podemos coincidir en algunas cosas, pero no puede ser posible que sigan diciendo que el presidente Petro es el responsable de haber bajado la inflación, ¿sí? O que sigan diciendo que el presidente Petro es el responsable de bajar el desempleo. Cuando el desempleo baja es porque la economía ilegal está permeada en la economía legal, ¿sí? Y toda la plata que se está lavando de los delincuentes está entrando acá. Entonces creo que en ese momento es clave que en relación con Gustavo Bolívar, frente a las tres opciones que tú me das, pues sería evitar, si sigue ese discurso de hacer relatos falsos con los datos, pues lo evitaría. Muy bien. Quinta persona, Alberto Carrasquilla. Alberto Carrasquilla, pues yo creo que él ya está lejos de cualquier escenario político, ¿sí? Naturalmente, escuchar la experiencia que ha tenido
de trabajar en los últimos prácticamente 25 años en el gobierno y en el manejo de las finanzas públicas, con sus elementos controversiales o no. Una reforma tributaria que incendió al país, tal vez por el mal momento en el que se presentó y por no haber escuchado lo que estaba sintiendo la sociedad, pero que muchas de las cosas que se plantearon en ese momento han seguido siendo motivo de discusión en la reforma tributaria de 2022 de José Antonio Campo y en la que supuestamente están tratando de plantear en ese momento. Entonces creo que a Carrasquilla lo escucharía, pero al mismo tiempo es parte de ese legado del manejo de las finanzas públicas que tal vez vale la pena refrescar y encontrar otras voces que verdaderamente nos hagan manejar de forma mucho más inteligente las finanzas del Estado. Muy bien. Juan Daniel, vamos a arrancar con otra de las partes de esta conversación, donde ya vamos a empezar a hablar de temas mucho más que tocan mucho más a la gente. Y yo quiero arrancar con una. Colombia está viviendo un momento muy difícil en materia de seguridad. No solo estamos viendo que las comunidades están casi que secuestrando a unidades de los militares o policías por presión de alguna organización criminal, sino que el narcotráfico cada vez está más fuerte, ha permeado cada vez más las ciudades, controla las rentas criminales. Encontramos que hay ya no solo grupos guerrilleros, sino que ahora tenemos disidencias de grupos guerrilleros y de bandas. ¿Cómo enfrentar la crisis que estamos viviendo en seguridad de una manera que la gente pueda entender a dónde Juan Daniel Oviedo quiere llevar al país en ese tema? Bueno, chévere que hablemos de ese tema porque siempre se piensa que una propuesta pragmática como la que yo represento no prioriza la seguridad. Pero gracias a que esos 5 principios que mencionamos anteriormente tienen uno fundamental, que es el de escuchar, el país está pidiendo seguridad. Pero es importante que la clase política se dé cuenta que la seguridad que está pidiendo la gente no es la del plomo o la de las cárceles, ¿sí? Porque tú lo acabas de mencionar, la delincuencia hoy es muy distinta a la de la seguridad democrática, a la que enfrentó la seguridad democrática del presidente Uribe, a la que sentó el presidente Santos a suscribir un acuerdo de paz, ¿sí? O a la que se enfrentó en el periodo del posacuerdo. Hoy lo que tenemos son delincuentes que tienen fines económicos y el país se dejó meter los dedos en la boca con el famoso discurso de la paz total, que lo que hizo fue disfrazar en un solo vestido la política de seguridad, la política de paz y la política de justicia, ¿sí? Que con el argumento de la paz total quedaron subordinadas la seguridad al garete en algunas zonas del país, como el Chocó, Arauca, el Caquetá, el Catatumbo, y la de justicia con una polémica alrededor de la justicia, porque es lo que hemos visto a lo largo de estos 3 años con la justicia. El presidente lo que quiere con la justicia es polémica y decir que no hay una justicia independiente. Lo hemos visto precisamente con la terna del magistrado a la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Claro, necesitamos fuerza y contundencia de nuestra fuerza pública para recuperar el control territorial de esas zonas que acabamos de mencionar, ¿sí? Porque hoy el país lo que tiene son zonas francas en las que los delincuentes, por ejemplo en el Catatumbo, deciden qué pasa y qué no pasa en el Catatumbo. Lo mismo que pasa en el Caquetá o en el Chocó, con aspectos diferenciales. Entonces, claro que tenemos que fortalecer la fuerza pública, tenemos que reasignar recursos,
tenemos que fortalecer el pie de fuerza, porque en 2012 teníamos más de 240.000 miembros de la fuerza pública y hoy tenemos menos de 180.000. ¿Sí? Entonces, si queremos recuperar el control territorial, tenemos que trabajar duro y hacer equipo con la fuerza pública. Pero necesitamos primero dejar de decir que hoy ya no son nada, porque ese discurso de algunos miembros de la clase política tradicional de mostrar fotos de la fuerza pública débil no es lo que verdaderamente ellos están sintiendo, porque los hemos escuchado en nuestras visitas en flota por todo el país. Nos dicen, dejen de decir o dejen de creer que una persona en 4 años va a destruir lo que ha hecho la fuerza pública en 200 años en este país. ¿Sí? Entonces hay que hacer equipo con ellos, hay que fortalecerlos, hay que ser contundentes con el uso de la fuerza. Pero hoy, si sabemos que lo que tenemos al otro lado de la institucionalidad son unos delincuentes que quieren plata, pues necesitamos usar mucha inteligencia. Lograr poner en un solo lugar la inteligencia militar, la inteligencia económica, la inteligencia financiera y sobre todo la inteligencia que viene de una relación estratégica con los Estados Unidos, para poder saber que si nuestros contrincantes lo que están buscando es plata, ¿qué es lo que más les duele? Pues que nos quitemos la plata. ¿Sí? Entonces necesitamos que fuerza e inteligencia se articulen a través de algo básico que todos conocemos, que es la estrategia. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Ser un presidente orgulloso de ser comandante jefe de su fuerza pública, de trotar con ellos, de mostrar que efectivamente respaldamos a nuestra fuerza pública, que les damos la plata, que recuperamos la capacidad de reacción aérea, pero que al mismo tiempo somos muy inteligentes a la hora de desmantelar a nuestros enemigos que solo están buscando plata. Y rápidamente con esos dos elementos que implican disciplina, trabajo en equipo y capacidad de escuchar, vamos a ser capaces de entender que Colombia se merece todavía una política de seguridad clara con un capítulo urbano, donde la tecnología sea el mejor amigo para tener el refuerzo del pie de fuerza en las ciudades. Que tengamos una política de justicia en la cual tengamos claro que el presidente de la República tiene una responsabilidad clara y es de ternar a la mejor persona para fiscal general de la nación y no con intereses políticos, para que defienda a todo el mundo, que defienda desde los líderes sindicales y las comunidades étnicas ante las grandes empresas que puedan sufrir injusticias en el país, a todos por igual, pero que también tengamos la capacidad de que la política de paz sea aquella que traduzca la paz en desarrollo, porque están muy confundidos algunos actores pensando que la gente cree que la paz es simplemente sacar a los delincuentes. No, después de un acuerdo de paz firmado, así no le guste a muchos, Colombia entiende que paz es presencia del Estado en salud, educación, agro, infraestructura. Por consiguiente, es una agenda que requiere integralidad, que requiere pragmatismo y sobre todo que requiere capacidad. Muy bien. Camilo. Bueno, Juan Daniel, vamos al tema de Bogotá y usted está hablando que le quedan 3 meses para recuperar cerca de 300.000 firmas. ¿Cómo ha pensado recuperar la confianza de sus electores cuando en su única elección popular al Consejo duró menos de 1 año y medio, decidió renunciar para lanzarse a esta aventura de la presidencia y en el primer año, 2024, fue cuestionado en varias oportunidades porque se le veía más en el país que en el Consejo? Incluso usted tuvo algunas discusiones en redes sociales con las personas que le cuestionaban sus salidas de Bogotá. ¿Cómo ha pensado recuperar la confianza de sus electores? Bueno, ahí hay varias cosas. Tanto de hablar con una pérdida de confianza, lo que nosotros vemos y precisamente como el ejercicio que hemos desarrollado en más de 3 meses que llevamos recogiendo firmas, hemos encontrado que Bogotá todavía sigue viendo en Oviedo una oportunidad de permitir que el pragmatismo, que la coherencia tengan un espacio en la voz política. Sabemos, y hay algunos ataques en redes sociales,
de la gente que habla de en su momento que por qué estaba en una conferencia afuera, por qué estaba haciendo eso. Pero nosotros tenemos la confianza que en los 17 meses que estuvimos en el Consejo de Bogotá hicimos la tarea al 100%. Logramos que Bogotá tuviera una norma que defendiera a la principal fuente de empleo en la informalidad, que es el transporte por plataformas. Logramos que Bogotá tuviera una norma que defendiera a los niños y niñas y a los padres de familia con discapacidad en el sistema educativo. Logramos que Bogotá tuviera una norma clara para resolver el problema de excrementos de mascotas en el espacio público. Entonces, pensar que 17 meses no fueron suficientes para cumplir la promesa de representar los intereses de 616.902 personas que votaron por mí a la alcaldía, porque la gente no votó por mí para ser concejal, pero quisimos representar los intereses de esas 616.902 personas. Pero hoy lo que hay en Bogotá es un sentimiento que está claro, que si Bogotá no tiene un presidente que quiera esta ciudad, no vamos a salir adelante. ¿Sí? Entonces, nosotros somos más optimistas y no vemos como una desconfianza de la ciudadanía. Vemos que naturalmente hay gente que dice, no, usted por qué se fue. Hay gente que usa el argumento de la supuesta inhabilidad para decir que me robé la plata de mi sueldo. Todos los espacios y las opiniones políticas están, pero lo que sentimos nosotros mayoritariamente es que la gente sí quiere que la voz que representa Oviedo y ese movimiento que inicialmente era contado por Bogotá y hoy tiene una secuela que es contada por Colombia, pues siga siendo escuchada en el escenario político. Y rápidamente, la investigación siguió en curso. Finalmente le destituyeron la curul en el consejo a propósito de su contrato. En ese momento, la evaluación objetiva de la supuesta causa de una inhabilidad ya la resolvió la sección quinta del Consejo de Estado. Estamos pendientes que el análisis objetivo más el subjetivo alrededor de una demanda de pérdida de investidura sea resuelta por la sección primera del Consejo de Estado y seguimos convencidos, primero, que esa noticia o ese comentario que dijeron que es que yo acepté el cargo del Consejo sabiendo que estaba inhabilitado, pues no es el mensaje correcto. Nosotros siempre hemos creído que no existe tal inhabilidad y hemos sometido a la justicia, como lo hicimos en el Consejo Electoral, cuando éramos candidatos, y el Consejo Electoral dijo no está inhabilitado, y posteriormente en los análisis del Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado. Y como de nuestros 5 principios hay uno que es el de escuchar, pues vamos a estar muy atentos a lo que diga la sección primera del Consejo de Estado, seguramente en los próximos meses. Angélica. Juan Daniel, vámonos a la economía, la macroeconomía. Si es presidente, su gobierno va a tener que implementar la reforma al Sistema General de Participaciones, es decir, la manera en la que las regiones reciben los recursos según sus necesidades, que son tan diversas como las regiones, y la ley de competencias que se articula con esa ley de participaciones. ¿Cómo asegurar que las regiones reciban según sus necesidades y además en cumplimiento de estas 2 leyes, pero al mismo tiempo que no se sigan lesionando las finanzas de la nación? Bueno, Angélica, muchas gracias por esa pregunta porque naturalmente la Constitución del 91 dio una instrucción y es queremos que Colombia sea un país más descentralizado, es decir, que sea un país capaz de que sus regiones que ven más de cerca los dolores y las oportunidades, los resuelvan o las aprovechen respectivamente. Sabemos que el país tuvo una crisis fiscal, no fuimos con una inflación muy grande que afectó la fórmula en la que se asignaban esos recursos, redujimos ese nivel de incremento de los recursos del Sistema General de Participaciones hacia las regiones, pero
ese carro de la descentralización nunca lo llevamos al taller a tiempo. Hicimos reparaciones de urgencia para resolver problemas fiscales, pero nunca lo resolvimos a tiempo. Y hoy la evidencia nos muestra que en materia de salud, acceso a servicios públicos domiciliarios y educación, el país ha tenido avances significativos, ¿sí? Pero en algo de lo que no se habla en el Sistema General de Participaciones, que está acotado precisamente a esos tres temas, que son salud, educación y servicios públicos domiciliarios, es en la capacidad de generar capacidades productivas o dinámicas económicas a nivel regional. Y tristemente, lo que muestra la evidencia es que en los últimos 15 años de historia, en lo único que no hemos sido capaces de avanzar en Colombia ha sido en la capacidad de generar empleo en la región. Y eso no lo atiende el Sistema General de Participaciones y eso tampoco lo va a atender lo que quedó aprobado en el acto legislativo. Entonces, si la ley de competencias se hace realidad, conocimos el anteproyecto que se va a radicar en el Congreso de la República, va a llegar en un momento muy difícil que puede impedir que esa ley de competencias se haga realidad. Pero si esa ley de competencias se hace realidad, nosotros vamos a querer trabajar en un pilar o en una pata de la mesa en la que queremos sentar al país, que es el punto 5 de los principios que habíamos hablado. Tenemos que pensar en un Estado eficiente que convierta cada peso en progreso. Y eso significa que vamos a requerir un redimensionamiento del Estado que haga más presencia allá, que podamos, como presidente de la República, liderar una agenda de descentralización de capacidades para saber que esa plata que le vamos a dar de más a las regiones, según el compromiso del acto legislativo, se pueda ejecutar correctamente allá y que no se genere ese temor que tienen los economistas ortodoxos de hoy de decir, ¿para qué mandamos más plata a las regiones si allá se la van a robar porque no hay quien la pueda ejecutar adecuadamente? Entonces queremos es meterle la ficha a lo que llamamos descentralización de capacidades. Quiero quedarme justo con ese último pedazo de las capacidades porque ha sido un gran debate en esto del Sistema General de Participaciones. Cómo construir las capacidades en las regiones al mismo tiempo que tienen que aprender a manejar, digamos, este dinero adicional que van a recibir. Bueno, reconocer que en este momento tal vez tenemos que pasar al Estado a una reconfiguración de su estructura, que tal vez esas capacidades en exceso que tenemos a nivel central, vamos a tener que reducirlas para fortalecer las capacidades a nivel territorial. Porque, Angélica, algo que ha habido en los últimos 25 años es la cultura mojigata dentro del presupuesto general de la nación de que las plantas de personal solo pueden crecer con la inflación. Eso es lo que ha abierto la puerta a lo que hoy escandaliza a mucha gente, que es el exceso de contratación de prestación de servicios del gobierno Petro. Pero eso lo han sufrido todos los gobiernos. De pronto con una intensidad menor a la del gobierno Petro, sí. Pero dejar una cláusula de escape de esa inercia de la planta de personal del Estado, que crece solamente al IPC, en una contratación de prestación de servicios, que se vuelve en contraticos de 3 meses para pagar favores políticos, pues es lo que nos tiene en este momento en una ineficiencia estatal tremenda. Entonces necesitamos ser conscientes que tal vez tenemos que pensar que la Secretaría de Cultura de Maicao necesita una planta de personal básica que le dé un economista y un experto en industrias culturales y creativas para saber qué planes se hacen para ejecutar los recursos que lleguen a Maicao o que la alcaldía de Maicao quiera generar para promoción cultural en esta ciudad, que hoy la gente la ve como un sitio que no es visible, pero hoy son más de 200.000 personas que están en Maicao y que no sabemos cómo se están ejecutando los recursos del Sistema General de Participación.
Carolina, Juan Daniel, si usted se convierte en presidente, sería el máximo representante de Colombia en el exterior. ¿Cómo manejaría los lazos con Israel? ¿Seguiría una línea similar al gobierno actual o restablecería las relaciones con este país? Bueno, gracias por esa pregunta porque ese ha sido un tema bastante controversial. Y yo creo que uno de los grandes dolores a la institucionalidad que genera la agenda del presidente Gustavo Petro fue haber abandonado el pragmatismo en las relaciones exteriores. ¿Sí? Porque tú lo acabas de mencionar, como presidente de la República soy el jefe de las relaciones exteriores del país. Hay un canciller que es el encargado de definir estos elementos, pero precisamente cumpliendo el precepto del artículo 188 de la Constitución Política de Colombia, ser el presidente de la unidad de todo el país. Y por consiguiente, las relaciones exteriores deben ser pragmáticas y orientadas a un propósito común, que es el primero de los 5 que mencionamos anteriormente, el desarrollo. ¿Sí? Y por consiguiente, ese pragmatismo tiene que llevar a que Colombia respete el multilateralismo y respete el derecho internacional. Y en ese multilateralismo y en ese derecho internacional, hoy en Israel, ya incluso la Comisión Académica de Expertos en Genocidio está diciendo, allá está pasando un genocidio. En este momento lo está pasando, ¿cierto? Pero la relación de Colombia con Israel tiene que trascender de esa situación, ¿sí? Y tiene que hacer visible que Israel también es un Estado en este momento que tiene unas capacidades en cosas de las que tenemos que aprender, ¿sí? Como la tecnificación del agro, la optimización tecnológica de la producción agrícola y también tiene unas capacidades de seguridad que históricamente no podemos borrar. Y es que en los últimos 25 años Colombia ha recibido una cooperación estratégica de Israel en materia de seguridad. Son Estados Unidos e Israel. Entonces, el pragmatismo nos puede permitir tener una relación con Israel que trascienda de formar parte de los países que reconocemos que allá hay un genocidio, pero que podemos tener una agenda de relacionamiento económico y militar que nos permita fortalecer a la fuerza pública y tener una política de desarrollo agroindustrial que sea compatible con esa realidad de la unidad agrícola familiar en Colombia, que es algo similar a lo que sucede en Israel. Entonces creo que más allá de salir o no a poner la bandera de Palestina, creo que las relaciones con Israel se tienen que manejar de forma pragmática, trascender, reconocer que si el multilateralismo y el derecho internacional están convergiendo a reconocer que allá hay un genocidio, se puede reconocer, pero naturalmente con ese reconocimiento podemos seguir trabajando con Israel, aprovechando esos 2 puntos importantes en materia de desarrollo agroindustrial, tecnificación agrícola y cooperación en materia de seguridad. Juan Daniel, un aspecto en política exterior que me llama la atención. Al presidente Petro lo han criticado por haber nombrado a muchos exfuncionarios y amigos en el servicio diplomático. Pero eso también ha pasado en otros gobiernos. ¿Sí? En otros gobiernos hay un montón de figurones que terminan siendo embajadores de Colombia en algún país, no necesariamente inspirado en una política exterior proyectada para defender los intereses del país, sino para pagar favores. Desde su perspectiva, ¿cuál sería esa política internacional o diplomática que la presidencia de Juan Daniel Oviedo tendría? Yo creo que el servicio diplomático debe cumplir con los intereses estratégicos de la nación, ¿sí? Necesitamos respetar la carrera diplomática, necesitamos respetar el escalafón que existe allá y necesitamos también, además de fortalecer eso, que tristemente en el gobierno Petro tenemos mínimos históricos de participación de embajadores miembros de la carrera diplomática. Curiosamente, cuando en la oposición el
gobierno, llamemos el progresismo, atacó continuamente el nombramiento de personas amigas al gobierno en las misiones diplomáticas del país. Nosotros tenemos que ser estratégicos. Uno, principio, disciplina. El dos que decíamos, si hay carrera diplomática, hay que explotarla al máximo en función de los intereses. Pero también necesitamos que haya pertinencia. Necesitamos que en donde haya oportunidades de exportaciones agroalimentarias, nuestros embajadores o embajadoras son expertos en diplomacia sanitaria y conocen que efectivamente es en los cócteles y en los escenarios diplomáticos en los que se puede lograr acuerdos bilaterales para que el acceso de productos agrícolas en determinados países pueda ser mucho más fácil. Tenemos una cadena avícola súper competitiva que tiene que entrar a los Estados Unidos. Hoy podemos exportar huevos y pollo a los Estados Unidos. Tenemos la capacidad productiva, pero necesitamos el acceso sanitario allá. Entonces yo creo que el pragmatismo no significa purismo, significa tener la capacidad de resolver cuáles son los intereses estratégicos de desarrollo del país, como reconocer que Estados Unidos va a ser un actor clave, ¿cierto?, en el manejo de las cadenas de suministro a nivel global en los próximos 15 años y por consiguiente necesitamos un embajador que nos ayude a que llegue el nearshoring o el friendshoring de los Estados Unidos y que tengamos la posibilidad de tener salvaguardas en la guerra arancelaria que tiene el presidente Trump, que tengamos salvaguardas para Colombia en café, flores, frutas, banana, productos alimenticios que son los principales productos que exportamos allá, que podamos tener una agenda exploratoria con Asia para entender cuál es el mejor camino de llegar a China y a los países asiáticos. Entonces, pragmatismo no es purismo, pero eso sí tiene claro que si la carrera diplomática nos tiene personas que cumplan con los perfiles estratégicos de nuestra agenda de desarrollo, allá tienen que estar y tenemos que valorizarla. O sea, el servicio diplomático no va a ser de amigos, va a ser de carrera. Catherine. Hay una chiquita, solo por coyuntura. Dentro de ese pragmatismo, ¿los alcaldes deberían ir a Estados Unidos? ¿O se estaría pasando de el poder? Mira, ahí me están dando palo en redes porque dicen que me volví petrista por decir la verdad. Y la verdad es que las relaciones exteriores, el jefe de las relaciones exteriores del país es el presidente de la República. Si los alcaldes de Colombia quieren ir a hablar de sus ciudades, de cómo la diplomacia de ciudad, porque lo ofrecí en la alcaldía de Bogotá, y pueden leer mi programa de Contado por Bogotá, y dije, tenemos que fortalecer la diplomacia de ciudades. ¿Sí? Si van a Estados Unidos a mostrar los beneficios de una certificación para su ciudad o una desertificación para su ciudad, bienvenidos, ¿sí? Y ese debate interdisciplinario se puede dar. Tanto es así que Estados Unidos ya vino acá y los escuchó. Estados Unidos me escuchó a mí como candidato presidencial. ¿Sí? Estuvimos con el señor McNamara, estuvimos con el senador Bernie Moreno, con otro senador, con el futuro embajador. Ellos vinieron acá a Cartagena y a Bogotá. Vinieron a escuchar al presidente, escucharon a los alcaldes, porque ustedes vieron las noticias que escucharon a los alcaldes. Entonces, insisto, hay que reconocer que el presidente es el que determina el manejo de las relaciones exteriores del país. Si los alcaldes quieren ir a hablar de sus ciudades y los efectos que pueda tener la desertificación, bienvenida. Pero lo que no podemos entrar es a decir que simplemente porque nos cae mal el presidente, entonces le vamos a dar unas facultades adicionales a los alcaldes en este momento. Listo, y ya ahora sí, mi pregunta. En la alcaldía de Bogotá, usted dijo que había sido víctima del voto útil. El miedo a que ganara Gustavo Bolívar hizo que los votos se fueran para otro lado y no llegaran a usted. En ese momento uno no siente que el centro sea fuerte y estamos como en medio de los que están a la derecha y los que están a la izquierda. ¿Cómo hacer para que esta vez eso sea diferente? Bueno, gracias por preguntar eso. Sí, y a mí me explotó eso. Sí, yo tengo que confesarlo, yo nunca creí en el mapa de escenarios
que teníamos planteado. Nuestra meta era tener 800.000 votos en Bogotá. Logramos 616.000. El miedo, técnicamente el miedo se comió, ¿sí? Casi 180.000 votos. ¿Sí? No solo se comió 180.000 votos, sino que me dejó endeudado en esos 180.000 votos, porque como buen economista, nuestro presupuesto de campaña fue, si vamos a lograr 800.000 votos, pues gastamos lo de la reposición de votos, ¿sí? De esos 800.000 votos. Y recibí menos plata y gasté más. El miedo en Colombia, hay que ser pragmáticos, es rentable, ¿sí? Por eso es que llevamos 16 años definiendo si Uribe es héroe o villano, porque es la mejor pregunta para saber si tenemos miedo o no y votar en contra de quien piense distinto a si Uribe es héroe o villano. Entonces, romper eso requiere primero que entendamos que no podemos seguir quejándonos de que hay 102 candidatos. Ya eso es lo que hay. Y seguir diciendo, uy, vamos para el hueco porque hay 102 candidatos. No. Lo que tenemos es que dejar de ser fracasistas y pensar que porque hay 102 candidatos vamos a terminar en la misma situación de la segunda vuelta de 2022. Necesitamos entender cómo podemos aprovechar eso que hay, ¿sí? Porque nadie va a salir hoy a decir, renuncio a mi candidatura porque la gente dice que hay muchos candidatos, ¿sí? Estamos en Colombia, el país de los egos, ¿sí? Yo estoy acá porque quiero ser útil. El día que las encuestas muestren que ya esto no subió, vamos a ser lo suficientemente coherentes y vamos a decir, hasta aquí vamos y vemos a ver a quién ayudamos. Pero lo que nosotros sentimos en la calle es que la gente sí quiere una opción pragmática y moderada a la hora de gobernar Colombia. La gente no quiere volver al pasado. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que la viralidad de las redes sociales encuentra que lo mejor es volver al pasado y volver a poner a Uribe, a Petro, es decir, a personalizar, a judicializar y a estigmatizar el debate político. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la sociedad, el sector privado y nosotros como candidatos seamos coherentes y le digamos a Colombia claramente cuál es el camino para que en enero tengamos un número limitado de candidatos. Porque acuérdense de algo muy importante, y lo conversábamos antes de que iniciara esta conversación. Colombia es el país cuya gente decide por quién vota el mes antes de las elecciones, ¿sí? Entonces, no podemos ser fracasistas o tener fanatismos de que vamos para el hueco porque hay 102 candidatos. Garanticemos que vamos a aprovechar esta pluralidad de candidatos para que le podamos demostrar a la gente en Colombia que somos capaces, nuestro principio 4, ponernos de acuerdo, que somos capaces de hacer equipo y de ponernos de acuerdo. Y que en enero, a finales de enero, le vamos a decir al país, acá hay un número acotado de candidatos de diferentes vertientes políticas, en donde vamos a tener a un progresismo, vamos a tener a un centro, vamos a tener a una derecha fuerte, a una centroderecha, a una centroizquierda, y voten por el que les gusta. Ojalá sea yo, y voy a hacer hasta lo imposible de trabajar 24/7 para que sea yo el que les guste. Pero, importante, si Colombia vota por el que le gusta, estoy seguro que no nos vamos a equivocar, sea cual sea el resultado. Juan Daniel, tenemos una invitada especial. Le pedimos a la inteligencia artificial que le hiciera una pregunta incómoda. Okay. Entonces, vamos a ver qué es lo que quiere saber la inteligencia artificial. Muchos lo identifican como un candidato de las cifras, muy sólido en lo técnico, pero poco claro en lo social. Si usted llegara a la presidencia, ¿cómo garantizaría que no gobernaría con indicadores y tableros de control, sino con empatía hacia los problemas humanos de millones de colombianos?
No, chévere, la inteligencia artificial no es perfecta. Al contrario, ¿sí? Yo creo que lo que me tiene vivo en la política y que logró que a pesar del miedo que le metieron a la campaña a la alcaldía de decir, no, venga, toca votar por el primero para sacar a Bolívar de esta contienda política porque representa a Petro en Bogotá, fue la emoción de la gente de ver las ganas de que queremos gobernar al país con evidencia, pero que esa evidencia no necesariamente es algo frío, porque como director del DANE, tal vez mi granito de arena fue demostrar que la evidencia no es fría, que la evidencia habla claro de los dolores de las mujeres, que habla claro de los dolores de la población negra, que habla claro del dolor del desempleo de las personas adultas mayores, por ejemplo. Entonces yo creo que la gente en la calle, y con eso cierro mi respuesta, nos ve, sí, como el man del DANE, como el de los datos, como el que sabe, pero la gente valora mucho ese interés de tener una relación de pares en la calle, de escuchar a la gente y emocionarla. Y yo creo que la mejor forma de emocionar a Colombia es nuevamente con estas 5 cosas. Reconocer que tenemos que mirar para adelante con disciplina, con trabajo en equipo, escuchando y sabiendo que más que alzarnos revolucionariamente, tenemos que sentarnos a pensar cómo vamos a gobernar Colombia en los próximos 25 años. Pues, Juan Daniel, muchísimas gracias por estar aquí en Vértice de Minuto 60. Los mejores deseos en este camino que tiene, no solo para terminar ese proceso durísimo de recoger firmas, sino en todas las conversaciones que vienen, y esperamos volver a encontrarnos aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Tuve una conversación súper productiva y también enriquecedora porque me enfrenté a preguntas nuevas que también lo miden a uno sobre esa capacidad y ese convencimiento. Y lo único que me queda de esta conversación es que vamos con toda por Colombia. Muy bien, pues ya saben lo que Juan Daniel Oviedo piensa, propone. Aquí ya hay información para que ustedes puedan tener pues muchos más elementos. Gracias por estar aquí en Vértice, donde las preguntas y las respuestas se encuentran. Un espacio de Minuto 60. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.